Dear friends, it's a beautiful gift to be able to come together again. I'm just very grateful to God in the first place for allowing us to come this far in our lives and to be able to come together and celebrate Jesus in the Eucharist in order for us to regain strength and energy to continue with our lives. Today, as I was saying at the beginning of the Mass, we begin this new school year. The program goes every year. And every year we begin always in the name of the Lord, asking the Lord to help us to do His will, that we discern and discover as we move to do God's will is important. And not only for our seminarians as they continue in their way to the priesthood in their formation, but also for all of us as Catholic Christians. We also discern every day how we can best live our faith, out in the world or anywhere we are. St. Paul today in the letter to the Ephesians, I love this letter because I think St. Paul is really giving us the points that we are all about here, especially in the formation of seminarians, but also in the formation of us as human beings out in the world. I think it applies for both of us very well. I love it when St. Paul says, I urge you, brothers and sisters, to live in the manner according to the call you have received. What was that call? I know the seminarians have been in discerning, trying to discover what is God calling them to do. And in the process of formation, all the formation is, of course, inclined to help them with that discernment as they move forward. For us in the world, it's also a call that we all received from the day we were baptized. That was the moment when we became children of God. And that was the moment when the Lord Jesus said to each one of us, even if we didn't hear it, I love you, and you are mine. You belong to God. And so from that moment, you are receiving this call that St. Paul, I think, is referring in the reading. I urge you to live your life in the manner you have the call you have received. No. And then he goes into, of course, inviting us to live a life worthy of their calling with humility, with gentleness. He mentions patience. He mentions love. Preserving the unity of the Spirit by focusing on he mentions like 7 different ways of coming together. And all of these ways he mentions are very important. For example, he mentions one body, meaning one church, right? One community. And then one Spirit, one baptism, right? One Lord of all. One faith, and one God. He mentions all that in the reading. I think it's like 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 very big words of unity for us to focus on throughout our lives once we are willing to live our lives according to the call we have received, as he says. And of course, no one can do it alone. The Holy Spirit was given to us as a companion and as one who gives us the strength and the wisdom and the light that we need to move forward. Thank God for that. Right? If it wasn't because of the Holy Spirit, I don't think the Catholic Church would be alive anymore. There is a strength and a power that moves the church that is beyond our human reach. And thank God that's the way it is. So St. Paul mentions these beautiful ways of remaining ourselves focused on the call that we have received as Catholic Christians. Of course, for our seminarians, the same thing. Focus on the discernment and becoming more like Jesus, in that way, on the way to the priesthood. So to achieve this, St. Paul says that Christ gives spiritual gifts of apostles. He mentions prophets, evangelists, pastors, teachers,
to equip, he says, for the ministry, to equip us for the ministry and continue to build the body of Christ on earth, the church, the kingdom of love. And obviously the goal, the aiming of all this is for all believers to mature, to grow into a united, unified, knowledgeable community about our faith, attaining to the whole measure of the fullness of Christ. That's kind of a goal, the final goal, no? I think all of us through our lives, that's kind of the aim we try to achieve as we move forward with our living. And then, of course, the Gospel of Mark, Jesus tells us this parable of the sower, which is really nothing else than really how do we listen to the Word of God? And do we really listen to the Word of God? And if we do, what happens to that we listen? And then he gives all those examples of the way some people listen and it doesn't last because it's just like the seeds that fell on the path and the birds came and ate it quickly. It's just like those times when we do listen to the Word of God, but then we are still out in the world and the world is so loud, it takes it away. The world has a lot of voices calling us, and sometimes we listen more to those voices than we listen to the Word of God. And so that's why the Word is not going to make any effect, right, in our lives if that's what happens. And then he goes on through, the other examples until he finally says the one final seed that fell in good soil. I always see our seminarians as that soil that is good, where they have opened their wills to receive that seed of the Lord and let it sink in their lives and transform their lives, because if you really listen to the Word of God, it's a living Word. It transforms you. It changes you if you allow it. And that's the point of reading the Word of God every time we celebrate the Eucharist, is that one component of the Mass that is very important. The first feeding of ourselves when we come to Mass is the Word. It's the Word of God. And so then the second, of course, is the body of Jesus, in the table of the banquet, the Eucharist. But very important points for us in order to remain who we are. As St. Paul is saying, all these things are given to us by Jesus so that we may be able to remain who we are. And who are we again? Children of God. That's who we are in general. Obviously, as we come to think of the formation of our seminaries, besides being children of God, they are responding to this beautiful call to something beyond our understanding. As you know, the sacraments are really mysteries that Jesus, through the effect of the Holy Spirit and Jesus, they do what they signify for us. It is really the presence of the life of God in us, through the sacraments. That's one of the ways Jesus promised to remain with us, is through all the sacraments. He makes his presence felt for us. And that's how we nurture and continue to feed ourselves to move on. Today also is the celebration of St. John Chrysostom. I don't know if you have ever heard of this name. This is a saint from like the 4th century. You're talking about 16 centuries really back in the history. But he was a bishop in at that time the city of Constantinople, which is now Istanbul today. And he was really someone who became so well known because of his preaching. He had a very beautiful talent. God gave him a beautiful talent to preach the word and change hearts as he was expressing what God meant for us through the word. And I think even his name, Chrysostom, the meaning of that name is golden mouth. And it's because of the same, his way of presenting the Word of God and making it
understandable or more understandable to us as he was always preaching and writing. He has a lot of writings, very beautiful homilies. I was thinking of him as a role model too for all of us, but especially for our seminarians and our priests. Someone who took the Word of God really like that good soil very seriously and transformed him. And that personality that spoke the Word actually became the Word himself. That's the aim with our seminarians. As they listen to the Word, they have to become the Word themselves. Because once they get to the point of ordination, God willing, some years ahead, we have 3 of our new seminarians here who are making the commitment of the formation in the seminary and also receiving their uniform and especially the liturgy of the hours. Some of you are familiar with the liturgy of the hours. It's also this habit that we have to get into to keep ourselves always in contact with God in prayers, sanctifying the time, the hours. That's why it's called the liturgy of the hours. We are invited to pray at least 5 times with those books every day. More realistically, there are 3 main times that we keep, sometimes mid-morning or mid-afternoon. It's very difficult to put the prayer there if you're into something else. But morning prayer is always there. Then evening prayer and night prayer. Those are really part of the structure of the formation of the seminaries. And as they go doing that, the idea is that once they leave the seminary formation, they continue to do that and see that as one of the main nurturing elements that St. Paul is talking about here, to nurture their own lives as priests and becoming more like the Word, right, that became flesh in the Lord Jesus. St. John Chrysostom has a few quotes that I enjoyed reading as I was preparing yesterday for today. And this one I thought it was very beautiful because it relates to the gospel, the story of the sower with the Word. St. John Chrysostom says, "The Holy Scriptures were not given to us that we should enclose them in books, but that we should engrave them upon our hearts." See what he says? He says it in one line, all that I'm trying to say in all this time. The Holy Scripture were not given to us that we should enclose them in a book, but that we should engrave them upon our hearts. I also like this one. He says, "No act of virtue can be great if it is not followed by advantage for others. So no matter how much time you spend fasting, no matter how much you sleep on a hard floor or sit on ashes and sigh continuously, if you do not do good things to others, you do nothing great." It's very clear, right? This one is also beautiful. The bee, he's talking about the honeybee. The bee is more honored than other animals, not because she labors, but because she labors for others. Isn't that beautiful too? And finally, one very short. Faithfulness in little things is a big thing. Faithfulness in little things is a big thing. This is almost like the phrase of a song. It's a popular song in the radio, I think from the 80s, that says, "Every little thing of every day are the big things life has." Every little thing of every day are the big things life has for us. Familia, nomás quiero decir unas palabras en español para ustedes que entienden menos inglés como yo. Y no quiero repetir todo porque, bueno, tenemos otras cosas que hacer también en el día, pero solamente rápidamente, pues decía que estoy primeramente agradecido con Dios por dejarnos llegar hasta este momento y pues dándole gracias a Dios también por la vida de los seminaristas. Hoy especialmente 3 nuevos jóvenes que están haciendo su compromiso como estudiantes, como candidatos al sacerdocio. Y mencionaba que tenemos aquí pues, las liturgias de las horas, ese libro que se nos entrega desde el seminario y debemos de mantener pues, hasta el día que muramos. Y es un libro de oración con salmos, lecturas, reflexiones.
Y ese compromiso que uno hace de tomar ese libro tan en serio es precisamente por eso, porque como dice la palabra de Dios hoy, tenemos que escucharla como tierra fértil, ¿verdad? Como la semilla del Evangelio que dice que cayó en tierra fértil y pudo producir frutos, ¿no? Y yo decía, todos tenemos el reto de vivir en el mundo entre el ruido, entre todo lo demás, porque pues así tiene que ser, ¿no? Pero que muchas veces la palabra de Dios la escuchamos, pero como también escuchamos tanto ruido y tantas cosas del mundo, no siempre se nos queda la palabra de Dios. Y a veces es más fuerte lo que el mundo ofrece, las voces del mundo, muchas veces son más fuertes en nuestros oídos o en nuestra alma o nuestros deseos que la misma palabra de Dios, ¿no? No es porque realmente sea así, pero así sucede a veces en la manera como nosotros digerimos estas cosas. Y por eso es tan interesante la parábola del sembrador, porque es cierto que hay los 4 diferentes tipos de personas que escuchan la palabra existen hasta el día de hoy, ¿no? Los que la escuchan como que la escuchan, pero luego se dejan llevar por otras cosas afuera, ¿no? Así tenemos muchísima gente en la Iglesia Católica que incluso a veces deja la Iglesia, la fe católica, y se va a otras religiones porque no ha escuchado bien la palabra de Dios, ¿no? Esto me recuerda a una persona que me mandó una carta hace un tiempo, hace como unos 3, casi 4 años yo creo. Era una pareja, me imagino yo que era una pareja de jubilados de un lugar de aquí de la diócesis. Me mandaron la carta y me dicen: obispo, nosotros ya estamos cansados de que el padre tiene miedo de decir la verdad. Sus homilías son aburridísimas. Nosotros ya nos fuimos a una comunidad de fe cristiana que está aquí mismo en la colonia porque no sacamos nada de sus homilías. Y dicen, yo le sugiero la sugerencia de esta familia, a mí, ¿verdad? Que le diga al padre que por favor durante la misa, durante su homilía, ponga un video de esas homilías de YouTube, ¿verdad? Que esté mejor que su propia homilía. Imagínense. Yo estoy leyendo eso y digo, wow, ¿cómo sería el padre poniendo un video en la hora de la homilía de algún obispo, de otro sacerdote, de quién sabe, de otro país? Porque sus palabras a lo mejor no, ¿verdad? No están siendo tan, pues digamos, como lo que la gente realmente quiere escuchar. Y me llamó mucho la atención, obviamente yo recibo montones de cartas, nunca puedo responder a todas y muchas veces es mejor no responder a algunas de esas cartas, pero me llamó tanto la atención que empecé a responder cartas de esas con notitas chiquitas que yo escribía a mano. Entonces yo le mandé una notita a esta familia y les digo, bueno, gracias por tomarse el tiempo de preocuparse por eso, es importante que ustedes como católicos, sobre todo ya maduros, se fijen en estas cosas, gracias por dejarme saber. Le digo, pero me da mucha tristeza que ustedes le dieron más valor a una homilía que al cuerpo de Cristo en la Eucaristía. Porque se fueron a otra iglesia porque la homilía era bonita y dejaron el cuerpo de Cristo en su iglesia. O sea, fíjense lo que pasó. Estas son personas grandes, ya maduras, y no pensaron que en la misa reciben a Cristo presente. Lo que les importaba era la homilía. Entonces yo dije, qué pena que la homilía sea más importante para ustedes que el cuerpo de Cristo. Pero bueno, voy a pedir a Dios para que el Señor les ilumine. Muchas gracias. Y ya, como a las 2 semanas, me llegó otra carta de la misma familia. Primeramente sorprendidísimos porque yo les contesté. Y a mano. Dice, no nos está dando lo que queremos, pero nos contestó. ¡Wow! No podíamos creerlo. Dice, y ya ve, usted mismo prueba nuestro punto. Usted nos dijo la verdad. Y ya regresamos a la parroquia otra vez. A ver, yo no hice nada especial. Yo creo que el Espíritu Santo movió algo aquí, ¿verdad? Los corazones de estas personas. Pero a mí lo que me extraña es lo que les estoy diciendo. ¿Qué tan buenos escuchadores de la palabra son esas personas? O sea, ya pueden ver que no están escuchando bien, aunque ya son tan grandes.
Porque si a esa edad alguien me dice, voy a dejar la iglesia porque no me gusta la homilía, familia, hay gente que se va porque no le gusta el coro. Vean dónde está fundada la raíz de su fe, ¿no? A mí también me parece importante que el coro sea bueno, claro, o que la liturgia esté bien organizada, todos esos detallitos ayudan, pero el centro de la celebración es Jesús, no es la homilía. Aunque la homilía y las lecturas, como decía en inglés, son una parte súper importante porque ese es el primero de los alimentos que recibimos en la misa. Es la palabra de Dios que se hizo carne, ¿no? En palabra que es viva y que transforma si la escucha como el que la recibe en tierra fértil. Pero no estoy así como diciendo, qué barbaridad. No, pues ese es el proceso de la vida. Todos, como digo, estamos creciendo, todos estamos en un proceso de conversión. La conversión no va a terminar hasta el día que muramos. Todos estamos en ese proceso y todos quisiéramos servirle a Dios de la mejor manera. Como decía San Pablo, respondiendo de acuerdo a la llamada que hemos recibido todos. Eso decía San Pablo en la lectura de los Efesios. Decía, hermanos y hermanas, les invito, les exhorto a que vivan su vida en la manera de acuerdo a la llamada que han recibido, dice San Pablo. ¿Y cuál es esa llamada que han recibido? Yo decía, los muchachos, pues yo creo que recibieron el llamado al sacerdocio y están respondiendo, discerniendo, pensando, preparándose, creciendo, ¿verdad? Con paciencia, como dice San Pablo, con paciencia, brothers. No, don't jump the gun, ¿verdad? Porque luego a veces algunos seminaristas lo quieren todo en un año. Todo a tiempo, el tiempo también va madurando la mentalidad y la manera de pensar. No quieras tener todas las clases en un año, ¿no? El tiempo ayuda a crecer y cada experiencia, cada convivencia con la gente, con los demás, con los formadores, en las celebraciones de la Eucaristía, todo eso es parte, ¿no? Al salir a hacer trabajo pastoral, a las parroquias, al exponerse a la vida de los campesinos, todas estas cositas van, ¿verdad? Como madurando esta idea de ser quienes Dios los está llamando a ser, ¿no? Pastores, ¿no? Pastores. Y yo decía, qué bonito San Pablo, lo dice todo en la carta a los Efesios. Casi nomás leyendo esa lectura ya tienen todo el mensaje que yo quería decirles hoy. Porque se me hace tan bonito eso. Vivan su vida de acuerdo a la llamada que han recibido. La llamada que hemos recibido todos, familia, es el bautismo. Es a ser cristianos. Pero el bautismo no lo hace todo. El bautismo te da la entrada a la familia de Dios, te hace hijo, hija de Dios, pero después eso viene el trabajo, la intención, la buena voluntad de mantenerte como hijo. Y Dios, en la persona de Cristo, te presenta todo lo que necesitas para que lo puedas hacer bien. Ya Cristo lo hizo todo, nomás lo que falta es que uno quiera. Pero no todo el mundo quiere, o no todo el mundo sabe, o no todo el mundo ha escuchado como tierra fértil la palabra de Dios. Y hay muchas razones por qué estas cosas suceden. También a veces nosotros tenemos la culpa, ¿no? Nosotros mismos, líderes de la iglesia, ¿no? A veces también somos barrera en lugar de ser conducto hacia Cristo, ¿no? Pues yo creo que San Pablo tiene unas palabras impresionantes en la lectura de hoy, invitándonos a vivir nuestra vida de acuerdo a la llamada que hemos recibido desde el día del bautismo. Y aprovechando la presencia de Cristo a través de los sacramentos. Y obviamente la palabra, ¿no? Que siempre nos va a ir iluminando, dando fortaleza, ¿verdad? Para que sigamos nosotros adelante en nuestro camino hacia Dios, ¿no? Como personas y, decía a los seminaristas, sobre todo como sacerdotes en un futuro. Y decía que hoy se celebra la fiesta de San Juan Crisóstomo, y San Juan Crisóstomo es una persona que a mí me cae muy bien. Yo desde hace muchos años a veces uso frases de él en las homilías que predico a veces los domingos en las parroquias. Y hoy qué bonito que toca su fiesta, hoy que hacemos este compromiso con los seminaristas y damos comienzo oficial al año, ¿verdad?, de formación aquí en Trevor House, que queda como anillo al dedo este San Juan Crisóstomo, una persona que vivió en el siglo IV, estamos hablando de como 1600 años atrás. Imagínense. Y era una persona que yo digo, qué impresionante señor.
cómo escuchó la palabra de Dios hasta hacerse él mismo la palabra, ¿no? Y ese es como el ideal, sobre todo para nuestros seminaristas, que al escuchar la palabra se vayan convirtiendo más en la palabra ellos mismos, hasta ser Cristo, la persona de Cristo, sobre todo en la Eucaristía, ¿no? Pero pues en todos los sacramentos y realmente en todo lo que hacen. Entonces solamente unas pequeñas líneas de San Juan Crisóstomo que me parece genial lo que hizo en ese tiempo. Ya saben, Crisóstomo, la palabra, su nombre significa lengua de oro o boca de oro, porque era tan elocuente y tenía un talento para expresar y predicar la palabra de Dios que parecía como que de veras Dios lo tenía conectado directamente con el Espíritu Santo, que yo creo que era lo que pasó. Pero solo por decir un par de frases de San Juan Crisóstomo, una que se refiere precisamente a lo que habla el Evangelio hoy de escuchar la palabra. Él dice que la Biblia, las Sagradas Escrituras, no se nos dieron para que las mantuviéramos encerradas como en un libro, pero para que se grabaran dentro de nuestros corazones. Está hablando de la Biblia, ¿no? Y luego hay otra que también me gustó, dice, la abejita de la miel, ¿verdad? Las que producen la miel. Dice, la abeja no es más honrada por ser un animal que es laborioso, sino porque labora por otros. Sino porque trabaja para otros, ¿no? Me parece muy simple, pero me parece muy clara también. Y otra muy sencilla que también se me hizo muy bonita, dice, la fidelidad en las cosas pequeñas es una grande cosa. La fidelidad en las cosas pequeñas es una cosa grande. Y yo les decía que me acordé de una canción popular de los 80s que decía que las pequeñas cosas de todos los días son las grandes cosas que tiene la vida. Porque la vida es como momentos que uno tiene que apreciar, ¿no? Y pasa rápido. Entonces, familia, ánimo. Adelante con la vida, con nuestra fe, con nuestra iglesia, con nuestros seminaristas. Gracias a ustedes los que creen en la fe católica cristiana y en el proceso de formación de los seminaristas que los apoyan tanto con sus oraciones especialmente, pero también con sus donaciones cuando pueden. Todo eso es apreciado por nosotros, obviamente los queremos mucho, los agradecemos y yo sé que Dios les agradece y bendice y los quiere aún más. Así que bueno, tenemos este compromiso que vamos a hacer ahora con los muchachos. Padre Javier, yo creo que está listo. So we're going to continue now with the commitment with these three young men as we move forward with the celebration.